Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de redox y más concretamente lo que voy a hacer es resolveros un ejercicio típico que suele caer en la PAU, en la selectividad. Te dice, los electrodos de aluminio y de cobre de una pila galvánica se encuentran en contacto con una disolución de aluminio 3+ y de cobre 2+ en una concentración 1 molar. En el apartado A me dicen que escriba y que identifique las semirreacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. En el B, que calcule la fuerza electromotriz de la pila y que escriba su notación simplificada. Y en el apartado C me dice qué razones si alguno de los dos metales producirá hidrógeno al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. Y me dan ahí la fórmula, ¿vale? Nos dan como datos además los potenciales de reducción del cobre, del aluminio y del hidrógeno. Muy bien. Vamos con el apartado A. Lo primero que tenemos que saber es que en el cátodo se produce la reducción y en el ánodo se produce la oxidación. Ok, ¿y cuál será el cátodo y cuál será el ánodo? Pues para eso nos tenemos que fijar en los potenciales de reducción, los que tenemos aquí. El que presente un mayor potencial será el cátodo, mientras que el que presente un menor potencial será el ánodo. Lo escribo. Bueno, ya lo tenemos ahí escrito que esto es fundamental, esto lo tenemos que tener en la mente grabado a fuego, ¿vale? El que presente mayor potencial, repito, el cátodo, y en el cátodo se produce la semirreacción de reducción, y el que presente menor potencial será el que actúe como ánodo y en él se producirá la oxidación. Dicho esto, nos fijamos en los dos, en el cobre y en el aluminio, y como vemos el cobre tiene mayor potencial que el aluminio, por tanto el cobre será el cátodo, y lo escribimos. Y esa sería la semirreacción que se produciría, es decir, pasaría de cobre 2+, es decir, de número de oxidación +2, a número de oxidación 0. Ya sabéis que los elementos siempre tienen 0 de número de oxidación. Y en el ánodo pues será el aluminio, pero cuidadito, aquí tenemos aluminio 3+ y aluminio, pero eso se refiere a la semirreacción de reducción. En el ánodo no se produce la semirreacción de reducción, se produce la semirreacción de oxidación, por tanto tendremos que invertirla. Y la semirreacción que ocurrirá será esta de aquí, ¿ok? Entonces el apartado A ya lo tenemos hecho, el cobre 2+, más 2 electrones que pasa a cobre, y el aluminio que pasa a aluminio 3+, más 3 electrones. Y esas serían las semirreacciones correspondientes. Vamos con el apartado B. Me dice, calcule la fuerza electromotriz de la pila y escriba su notación simplificada. Muy bien. Yo, si os parece, voy a poner las dos semirreacciones que he puesto ahí anteriormente. Ok, para que yo pueda saber o determinar la fuerza electromotriz o el potencial, lo que tendré que asociar a cada una de estas semirreacciones es un determinado potencial. El primero, el del cobre, lo tengo claro, porque es el potencial. Siempre los datos que me dan, por cierto, son potenciales de reducción. Como el cobre es el que sufre la reducción porque está en el cátodo, pues el potencial será el que me dan como dato. Lo pongo así, si os parece. Será más 0,34 voltios. Pero aquí tengo el aluminio. En el aluminio, el potencial que a mí me dan es el potencial de reducción, pero aquí lo que está sufriendo el aluminio no es la reducción, es la oxidación. Por tanto, como yo he invertido la semirreacción, también tengo que cambiarle el signo al potencial. Y el potencial en este caso sería, lo pongo así, más 1,67 voltios. Que el potencial de la pila, que es lo mismo que la fuerza electromotriz, pues será el potencial 1 más el potencial 2. Es decir, más 0,34 más 1,67. Que esto, si lo hacéis, daría 2,01 voltios. Otra forma que también se puede utilizar, que es bastante típico, es esta formulita. Con esta formulita lo que nosotros vamos a hacer es sustituir directamente los valores que me daban como dato. Es decir, el del cátodo sería más 0,34 menos el del ánodo, que sería menos 1,67. Como veis, ese menos pasaría como positivo y me daría exactamente lo mismo que de esta forma que lo he hecho yo antes. Yo prefiero hacerlo así, pero bueno, el que quiera hacerlo así no hay ningún tipo de problema. Vamos con el apartado C, que me dice razones si alguno de los dos metales producirá hidrógeno al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. Ok, yo lo que pretendo es obtener hidrógeno como producto, es decir, la semirreacción que tiene que ocurrir sería esta. Y como veis en este caso, si esta es la reacción buscada, pasaríamos de más 1 a 0, es decir, tendría que sufrir la reducción, es decir, el hidrógeno debe actuar como cátodo, pasa de más 1 a 0.
disminuye, por tanto, la reducción. Número de oxidación estoy hablando, ¿eh? Entonces, como el hidrógeno es el que tiene que sufrir la reducción, es decir, es el que tiene que actuar como cátodo, tenemos que saber cuál de estos dos va a actuar con el hidrógeno como ánodo. Para ello, su potencial, ¿cómo tendrá que ser? Lo dije aquí antes. El cátodo siempre presenta mayor potencial, por tanto el ánodo tendrá que tener un potencial más bajo. Si nos fijamos, el cobre tiene más 0,34, es decir, será mayor que el del hidrógeno. Actuaría el cobre como cátodo y el hidrógeno como ánodo, no nos vale. Mientras que el aluminio tiene un potencial más bajo. ¿Eso qué significa? Pues si tiene un potencial más bajo, actuará el aluminio como ánodo y el hidrógeno sería el cátodo. Es decir, la asimilización que sufría el aluminio sería... Por tanto, la respuesta para el apartado C sería razones sí, con alguno de los dos metales se producirá hidrógeno gaseoso. La respuesta sería que sí. Y se produciría hidrógeno gaseoso si la reacción se produce con el aluminio. ¿Ok? Por cierto, nos quedaba un apartado pendiente que era en el apartado B, la notación simplificada, que si os parece la ponemos por aquí. Sería... Muy bien, y con esa representación, que sería la notación simplificada de la pila, que nos quedó ahí pendiente, terminamos este ejercicio, espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso, todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o a través de mis redes sociales. Un saludo, mucho ánimo y nos vemos en el próximo.